El laberinto de la soledad, por Octavio Paz. Bueno, vamos a hablar sobre lo que es el pachuco y otros extremos. Primero resulta importante mencionar que el primer acercamiento de Octavio Paz a la identidad mexicana fue fuera de las fronteras de México. De hecho, fue desde Los Ángeles en el año de 1950, en donde surge un movimiento de los llamados pachucos. Estos pachucos no son ni de Estados Unidos, pero sí son de México, pero no se sienten identificados como parte de él. Es un grupo que no tiene identidad y está en busca de ella. Lo que quieren es hacerse notar porque son de carácter rebelde, y esto los lleva a crear un movimiento. Crean su propia vestimenta y son vistos de manera marginada por ello. No tienen cultura ni siquiera tienen tradiciones. Es por esto que esto lo lleva a Octavio Paz a pensar que estas personas sufren. Por otro lado tenemos lo que son las máscaras mexicanas. Octavio Paz habla sobre la personalidad de los mexicanos. Primero comienza diciendo que todos los mexicanos creamos una barrera o un obstáculo para poder expresar nuestros sentimientos a las demás personas. Esto se debe a la falta de confianza, al miedo a que nos traicionen, y buscamos el refugio a través de la soledad. Esto es muy común en las personas. También se habla sobre la hombría, que es rajarse. El mexicano nunca se raja porque el que se raja se abre a ser cobarde. Dentro de su ensayo nos menciona que las mujeres son inferiores al hombre debido a que no se le dan los mismos derechos, la misma igualdad, equidad y respeto, el cual dice que las mujeres están bajo la sombra del hombre, y es algo que se vive actualmente en la realidad de nuestro país. Todos Santos, Día de Muertos. En esta parte nos habla acerca de la tradición mexicana y cómo el mexicano solitario ama a las fiestas, que utiliza cualquier pretexto para celebrar sus santos, sus ceremonias y sus acontecimientos, sin importar sus costos. También habla acerca de la vida, la muerte y la relación entre ambas, y la comparación de cómo el mexicano actualmente es muy diferente con los aztecas. Por otro lado, menciona acerca de la muerte y de cómo el mexicano se relaciona con esta palabra, que lo usan coloquialmente como una forma de burla, en el cual acarician pero no se entregan. Los hijos de la Malinche. Los mexicanos tienen cosas buenas como cosas malas. Por un lado, el capitalismo representa el despojo de lo humano y lo reduce a fuerza de trabajo. Y es por eso que este ser pierde el control de su vida y de su ser. El campesino no es dueño de sus herramientas, ni el resultado de sus obras, ni de sus ganancias. El mexicano no se atreve a ser el mismo y sigue luchando por sus entidades del pasado, cuyas fuentes están en la conquista del autor. El autor Octavio Paz menciona que la chingada es la madre abierta, la madre violada y burlada a la fuerza. Ella es Doña Malinche, una amante de Cortés, quien tiene un hijo producto de una violación. Conquista y colonia. Antes de la conquista de la Nueva España, en México se encontraban civilizaciones con tradiciones propias. A la llegada de los españoles se dieron una transición de culturas, reprimiendo a estos pueblos y matando a sus líderes. Los indígenas sienten que sus dioses los han abandonado, y tras esto los españoles imparten la religión católica, que casualmente comparte similitudes entre las creencias, ofreciéndoles así un refugio para su soledad. A pesar de la conquista, seguimos adquiriendo conocimientos sobre nuestras raíces, teniendo una parte de las culturas indígenas que prevalece como una representación o enseñanza, como por ejemplo, son las danzas para atraer a las lluvias o como agradecimiento al dios Tlaloc, en el cual las personas se visten como los antiguos dioses con penachos y trajes representativos. La independencia. Los líderes de la independencia anteponían las ideologías como una máscara, puesto que de fondo no planteaban una nuevo orden, sino la prolongación del orden anterior. Por eso, el autor dice que la independencia mexicana será una guerra de clase y no una guerra de metrópolis. Todo comenzó a partir de que se corriera el rumor de una revolución francesa y norteamericana. Solo entonces se creó la idea de una independencia total o maneras de ejercer su autonomía.
Así, años después, Porfirio Díaz asume el poder. Los indígenas son despojados de sus tierras y se abre economía al comercio capital norteamericano y nuevos avances. Así Díaz cumple 33 años en el poder. Gracias a la inconformidad de la clase obrera y mexicana y la explotación de campesinos, Pancho Villa y Emiliano Zapata se convierten en líderes revolucionarios con planes para cambiar las estructuras políticas y económicas del pueblo. Estos forman sus bandos de las guerras civiles entre ellos, que dejan un pasado trágico, pues todos mueren a manos de otros líderes y su historia pasa a convertirse solamente en leyendas populares. La Revolución Mexicana es la primera y verdadera revelación del ser mexicano. Lo que nace por primera vez desde una autenticidad se transforma nuevamente en un disfraz y en una masacre, en una simulación y disimulo. La revolución quiere regresar al origen, esa voluntad de regreso. Eso es producto de la soledad. El capítulo de la inteligencia mexicana describe las actitudes de la inteligencia humana, es decir, pues el pensamiento crítico y cómo este es un hecho que se ha vuelto tan vital. Hace mención que la inteligencia no siempre se encuentra en los libros, sino también en la influencia pública y en las acciones políticas. Posteriormente, José Vasconcelos es el primero en aparecer en este capítulo y es quien impulsa la educación moderna en México. Después se menciona a Justo Sierra, quien pretendía perfeccionar la enseñanza de la educación universitaria, pero la formación que se tenía era muy errática, carente de ideas propias, pero con la influencia de Vasconcelos y también de Sierra, quienes trataron de generar un cambio. Sus pensamientos quedaron cortos, atrapados en la falta de carácter. Tras la revolución se buscaba cambiar, por eso es que se trató de apostar y empezar por la educación. Una educación que liberara el pensamiento. Sin embargo, pues la inteligencia mexicana fue infértil en un pueblo mexicano. Esa faltante de pensamiento propio, por haber estado sometido en la tradición española que dio a la vida a la hispanoamericana, es decir, pues que las ideas de cada mexicano nunca han sido suyas, sino más bien una herencia de la conquista española. Los días. Aquí se reconoce que la revolución es creadora de la nación, de una nación. Le da un nombre, le da una entidad incluso. Pero pues a pesar de esto no es suficiente en la creación de un orden, una identidad plasmada en la búsqueda de las respuestas de cada mexicano a lo largo de su historia. Se menciona también que la revolución en México fue la primera que sucedió en el siglo XX. Su propósito era liquidar con el régimen feudal, suprimir la situación de dependencia económica y política y por fin instaurar una democracia social. Aquí también se examinan los límites y los alcances de los modelos políticos, económicos y también sociales que afectan el proyecto del país. Se muestran a través del capitalismo y también del socialismo, ¿no? Estos sectores pues se muestran insuficientes para dar respuestas a las necesidades mexicanas. Capítulo 9. La dialéctica de la soledad. Da a entender que desde que el ser humano nace y sin tener uso de razón hasta el día que muere, está condenado por la vida para estar solo. Esto lo lleva a buscar un compañero que lo llene o ayude a sobrellevar este vacío de soledad. Podemos ver el amor como un concepto social en el cual se basa en tener hijos para formar una familia. Esto, claro, sin antes hacer el contrato del matrimonio para que dé validación ante las normas que pone la misma sociedad. La verdad es que muchas cosas que hacemos y tomamos han sido influenciadas por el lenguaje que la misma sociedad nos impone y nos obliga a creer para poder vivir. El análisis del libro. Bueno, finalmente Octavio Paz reflexiona sobre la identidad de México, haciendo mención de cómo el hombre, por medio de distintos símbolos del lenguaje, busca encontrar un camino que lo lleve a la liberación, ya que este se ve como un producto de su misma historia, al igual que nos habla de la búsqueda de la identidad y cómo este la encuentra a través de la cultura de su origen, país, pensamientos e ideología, y a las que puede estar también atado. Y como todo ser es capaz de encontrarlo a través de la soledad. Y también el autor critica la forma en que este ser
mira su propia realidad. Nos hace reflexionar sobre lo que creemos, qué nos constituye, de qué somos parte y de lo que nos han obligado a creer. El laberinto de la soledad, por Octavio Paz.